voy a hacer un recorderis de Hechos 14 y de una vez entonces comenzamos ahorita con mi súper invitado, es una persona de Bogotá, de Colombia, va a estar también con nosotros por acá, por estos lados. Imagínense que estábamos hablando de que Pablo y Bernabé habían estado en varios lados porque dijeron, bueno, ya les nombramos a todos los de los judíos, ya le hablamos de Jesús y demás, pero la idea de esto es no simplemente llevar el evangelio hacia los judíos, sino también hacia los gentiles. Pero me parece emocionante acá, es en donde tanto los gentiles como los judíos estaban en contra prácticamente de lo que estaba pronunciando Pablo, y siempre lo que pasaba acá al final era que siempre los expulsaban de las ciudades. O sea, llegaban, pero esta vez fue tan triste que hasta los gentiles hicieron un complot con los judíos hasta el punto de echarlos de la ciudad. Pero eso no fue todo. Lo peor de todo fue que finalmente llevaron a apedrear y a arrastrarlo y a sacarlo fuera de la ciudad a Pablo. Entonces es súper emocionante esta parte porque uno dice, vaya, cada persona que proclama el evangelio siempre terminan en hechos, es prácticamente así, expulsándolos del lugar, arrastrándolos, apedreándolos. ¿No se acuerdan cómo murió Esteban? Prácticamente igual, y cómo murió también Jacobo, que murió porque Herodes también prácticamente lo mandó matar. Entonces todas aquellas personas, estamos contando en hechos, es que cada vez que proclamaban el evangelio, tácates, llegaban y llegaban más personas, pero esta vez me pareció bastante curioso es que los judíos y los gentiles llegaron a un complot hasta que finalmente lo que hicieron fue bye de la ciudad, bye de aquí, pero esto no hizo que siguieran proclamando el evangelio, que fue lo que me pareció a mí mucho más interesante. Viendo tanto hate que les estaban tirando, en ningún momento Bernabé, ni Pablo, ni ninguno de los discípulos dijo, no vamos a hacer más nada. Entonces me pareció súper emocionante. Bueno, muchachos, entonces, prácticamente esto fue, pero les voy a decir en qué fue que terminamos. Saulo y Bernabé volvieron a Antioquía, bueno, y cada discípulo empezó a decir, bueno, listo, está bien, entonces tenemos acá varios templos, lo que vamos a hacer es nombrar a unos ancianos. Les vamos a nombrar a los ancianos para que también estos templos tengan una persona allí. ¿Listo? Entonces lo que hicieron fue esto los ancianos. Yo pensaba que cuando decían los ancianos eran personas mayores, o sea, personas que en edad eran mayores, pero resulta que no. Resulta que cuando se habla de un anciano, es aquella persona dueña, que se adueña del templo, y no solamente eso, sino también que profetiza, es aquel pastor, es aquel absolutamente todo, sino que él es el encargado de la iglesia. Sino que después se va aumentando todos los seguidores de Jesús hasta llegar a un punto en donde ya tenemos ancianos en sabiduría. Entonces lo que empezamos a hacer aquí es que había mucha gente y ya entonces empiezan a nombrar que pastores, que discípulos y demás. Inclusive los arrastraron, los apedrearon, los pegaron, mejor dicho, les hicieron de todo a esos apóstoles, pero ellos nunca se rindieron. Y así como ellos nunca se rindieron, nosotros tampoco nos vamos a rendir. Entonces, vamos a leer hoy Hechos 15, pero a mí me encanta tener un invitado, así que voy a invitar en estos momentos a mi amigo, a mi amigazo, Camilo. Hola, Cami. Hola, Carito, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, ¿me ves bien? ¿Me escuchas bien? Sí, te veo bien, te escucho bien. Cami va a hacer la oración, si quieren cierren los ojitos o quédense con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, como deseen. Entonces empecemos. Señor Jesús, Padre bueno, gracias por este tiempo, Señor, gracias por esta bonita oportunidad que tú me das, Señor, de que me inviten a exponer y a compartir con mis hermanos un poquito de tu palabra, Señor, un poquito de lo que yo he podido aprender y descubrir a través de ella. Gracias por la vida de Carito, Señor, porque está haciendo una obra importante, Señor, una obra bonita. Tiene la intención en su corazón, Señor, de compartir y de transmitir el mensaje que tú dejaste, Señor, y hoy con generosidad y con disposición decidió que yo la acompañara, Señor, y espero cumplir las expectativas, Señor, y saber que esta responsabilidad es muy grande, Señor, pero que no depende de mí, Señor, sino que depende de ti. Entonces te ruego, Padre, que tú
tomen mis labios, tomen mi espíritu, tomen mi mente, Señor, y que lo que yo comparta, Señor, de lo que yo diga, sea ministrado, Señor, y puesto por tu Espíritu Santo para que de mi boca solo salga palabra de sabiduría, palabra de bendición, y que sea el Espíritu Santo quien transforme, quien convenza, Señor, y quien siembre la semilla en la vida de cada una de las personas que nos están escuchando. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Gracias por la vida de Carito. Gracias por su familia. Gracias porque tenemos salud, Señor, porque podemos compartir este momento, Señor. Y rogamos que sea un buen tiempo y que la bendición de tu Espíritu Santo, Señor, esté en cada uno de mis hermanos que me ven a través de este live, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo. Entonces, Cami, la dinámica es la siguiente. Voy a hacer como un mini recorderis. Si a mí se me olvida algo, vos me dices como, oye, imagínate que también pasó tal cosa. Y después ya iniciamos. Vos vas leyendo, me parece como más chévere que vos leas y yo te voy siguiendo en mi lectura. Y después, entonces, si tengo alguna pregunta, te paro y te digo, Cami, y ya. Ok. Los protagonistas de esta vez sigue siendo Bernabé y Pablo, ¿no? O sea, ya como 3 capítulos anteriores sigue Bernabé, Pablo. Ellos siguen prácticamente entre todo esto de enseñar la palabra, pero imagínense que cuando llegan a Jerusalén hay unas personas que, de hecho, hay algo muy inquietante que dicen acá, que hay algunas personas que llegaron de Judea y empezaron a enseñar, pero como Sí. ellos también creían en la ley de Moisés, entonces empezaron a hablar sobre la parte de la circuncisión, que se tienen que circuncidar, que esto y que lo otro. Entonces empezó a decir Pablo y Bernabé como, esperen. Ya había dicho Jesús que esta parte de Moisés y esas cosas, o sea, ya eso es de la ley de Moisés, eso es un pasado. Ahora no estamos hablando de circuncisión prácticamente física, sino estamos hablando de circuncisión del corazón. Esto ni siquiera nuestros antepasados lo hicieron, nosotros no lo hicimos. Y hay algo muy bonito, y es que acá hablan de que algunos fariseos creyentes, ellos estaban oponiendo prácticamente, algunos judíos, era por el hecho de que decían, ¿cómo así si vamos a hablarle esto a los gentiles? O sea, ¿por qué le vamos a hablar a los gentiles si no? Entonces decía Pedro, oigan, ¿se acuerdan cuando yo tuve la visión? ¿Se acuerdan que yo vi que venía una sábana blanca y un montón de animales? ¿Se acuerdan que yo fui al primer gentil y esa persona fue bautizada al Espíritu Santo y empezó a hablar en lenguas y empezó a contar todo lo que había pasado? Entonces, claro, prácticamente los ancianos de la ley estaban ahí y había un montón de gente empezó a decir como, oiga, sí tiene como razón. Y no solamente eso, sino Jacobo también empezó a decir, oiga, mire lo que está diciendo Pedro, ustedes no se acuerdan que él fue y prácticamente fue bautizado un gentil. O sea, no fue bautizado en agua, sino que fue bautizado por el Espíritu Santo, o sea, otro nivel. Entonces, ellos como que, bueno, está bien. Y empezaron como con esta polémica porque se había visto como un debate entre ellos, pero entonces dijeron, está bien, miren, tienen toda la razón lo que ustedes van a hacer. Y si ustedes necesitan ir a otro lugar, lleven esta carta. Entonces fueron, llevaron la carta y muchas personas empezaron a decir, oye, qué bueno que nosotros podamos, digamos que convertirnos a Dios sin tanto pereque, sin tanta cosa, sin tanta ley, sin tanta como tantas cosas, y nos parece genial. Entonces como que entraron como en paz, como que se relajaron y tuvieron como esa oportunidad de ellos decir, oye, qué bonito, yo me quiero convertir a Dios y me parece genial esta idea. Entonces se quedaron prácticamente acá Pablo y Bernabé hablando sobre las buenas nuevas. Luego más adelante cuentan que Pablo y Bernabé tuvieron un pequeño conflicto, porque pues imagínense que ellos ya habían ido a otras ciudades a hablar sobre Jesús, pero resulta y pasa que llegó un punto en donde dice Bernabé, oiga, vea, yo me quiero llevar a mi sobrino, yo me quiero llevar a Marcos. Entonces dice Saulo como, no, a mí no me parece, porque es que cuando estábamos nosotros proclamando el Evangelio, que eso pasó en Hechos 13, ¿qué pasó? Nos dejó solos. Entonces, como él no siguió con nosotros, pues no creo que vaya a seguir con nosotros en esto. Así que no me parece que tú lo lleves. Entonces Barsabás dijo, no, pues ¿sabe qué? Yo me abro. ¿Y qué pasó aquí? Pues se fue Barsabás con Marcos y
el otro, Silas, se fue con Saulo. Y hasta ahí estamos cauchos con todo lo que tiene que Ahí ver vamos, con Hechos 15. Hasta ahí fue. ahí Pero ahora vamos, sí. sí, Muy bien. exacto, ahora sí vamos a leer específicamente la palabra. ¿Qué dice la palabra? Nos vamos a detener en algunos momentos, porque digamos que hay unas cosas y algunos conceptos que por lo menos yo no tenía ni idea y me tocó investigar. Hay algunas personas que, ustedes saben que muchas personas que se decidieron seguir el camino de Jesucristo, les cambiaron los nombres, entonces es un revoltijo y a veces es un poco difícil entenderlo. De hecho, es un poquito difícil entender la Biblia cuando estamos hablando de tal No, persona ya, con pues, tal persona y entonces este le cambió el nombre y le cambió la otra y ta, ta. Entonces, esta sí, ya, vez pues, les voy a desmenuzar un poquito para que tengan en cuenta esto que a mí realmente me pareció como, uy, esto es muy bueno para llegarlos a decir, porque si a mí me confundió leyéndola esta tarde, seguramente a algunos también les va a pasar lo mismo. Entonces, también quiero como decirles esto a ustedes. Entonces, Cami, cuando vos querás, empezamos a leer. Listo, Cami. dice, algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Ese es el versículo 1. Sí, ese es. Fíjense ¿Sí? que lo voy a colocar acá como para traerlo a colación. Y espero que no vayan a sentir alguna sensibilidad con lo que voy a comentar. Lo voy a decir con mucho amor y mucho cariño. Y es lo siguiente. No, en serio. Y es lo siguiente. Fíjense lo que dice acá. Algunas personas, algunos llegados de Judea, dicen que a menos, o sea, esa palabra de a menos de que ustedes se circunciden, es decir, si ustedes no se circuncidan, paila. Es O un sea, condicional, sí. exacto, es un condicional, o sea, a menos que ustedes. Entonces, fíjense cuando dice en el versículo 1, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición, no pueden ser salvos. ¿Qué significa esto? Que aquella persona que no se circuncide no puede ser salva. Y aquí yo No, pero quiero, eso es lo que ellos decían, pero eso es lo que ellos decían, exacto, eso es lo que sí, decían algunas personas que habían llegado de Judea. Y eso es exacto. lo que muchos, y espero en serio no herir susceptibilidades, y es lo siguiente. Muchas personas dicen, a menos de que usted, no sé, deje de fumar, a menos de que usted se borre todos los tatuajes, a menos de que usted se deje de maquillar, a menos de que usted deje de utilizar tal cosa, puede ser salva. Wow, 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 wow. Ojo, ojo con esto porque nosotros colocamos condicionales a personas para ser salvas. Cuando lo más lindo, y hemos visto ya en hechos, es que en cualquier momento Jesús, Dios, el Espíritu Santo, elige a una persona. ¿Para qué? Para ser bautizada. Es más, ni siquiera para ser bautizada en agua, sino para ser bautizada en el Espíritu Santo. Entonces nosotros no somos quien para decirle a alguien, tú vas a ser salvo, tú no vas a ser salvo, porque Exacto. prácticamente eso no es ninguna condición de ningún humano para poderle Y decir a una persona, eso no depende de nosotros. exacto. Saber, Entonces, saber quién es salvo y quién no es salvo no depende de nosotros, ni nosotros establecemos las condiciones. Ya eso está claro y el Espíritu Santo es el que salva. amén. Entonces, Es más, Cami, entonces, una persona que está, digamos, en el lecho de la muerte, ya pues a punto de morirse, y si esa persona recibe a Jesús justo en ese momento, así sea un asesino, un violador, lo que sea, que haya estado, o sea, y está a punto de morirse, pero recibe la palabra y acepta a Jesús como su único salvador, esa persona es salva, Cami. pues el ladrón que estaba junto a Jesús en la cruz, estaba ya para morirse al tiempo con Jesús y le dijo, acuérdate de mí cuando estés allá. Y él le dijo, de cierto te digo que esta noche estarás conmigo en el paraíso. O sea, él se salvó ahí, no tuvo que hacer nada más. Y No muchas tuvo veces, que, no tuvo que muchas veces, revivir a los que mató, no tuvo que devolverle las cosas a los que lo robó. No significa que tenemos licencia para matar, licencia para robar, no, no significa. Pero a lo que se refiere es que no depende de lo que tú hagas, porque la salvación no es por obras, la salvación es por gracia, que es un regalo inmerecido. amén, Entonces, depende de que tú, nuestro trabajo, mejor dicho, es compartir al Señor. así es, El trabajo del Espíritu Santo es que el que lo reciba va a ser transformado, pero no así por es, lo que yo le diga, sino por lo que el Espíritu Santo haga en él. así es, Entonces, mi tarea es compartir el Evangelio y presentar a Jesús. Cualquiera que lo reciba, si lo recibe genuinamente,
no tiene otra salida que ser transformado por el Espíritu Santo de Dios, Ujú. porque el Espíritu cambia. Es imposible estrellarse de frente con el Espíritu Santo y que no pase nada en tu vida. Eso no va a pasar. Y fíjense que a veces nosotros colocamos trabas. Nosotros como seguidores de Jesús colocamos trabas a las personas, en este caso hacia los Ah, somos impíos. expertos. Somos Somos expertos en... expertos, Cami. O sea, no, tú tienes tatuajes, no. Dios te va a decir que no. O sea, no, tú porque tienes ese pelo pintado de naranja, de rosado, de púrpura, de amarillo, de lo que sea, tú no vas a entrar en el reino de los cielos. Y fíjese que vendemos a un evangelio, vendemos a un Dios tirano, a un Dios que no ama, a un Dios que dice, tú sí, tú no, tú sí, tú no. O sea, exactamente, Cami. Y eso es lo más Sí, triste porque a nos veces, creemos con la libertad de escoger quién sí y quién no. exacto. Y a veces nos creemos más que los demás por solo creer en Dios, cuando nunca es así. Es más, les voy a decir algo. El hecho, y yo creo que más de uno se va a identificar con esto, pero yo llegué a Cristo no porque estaba bien. Yo llegué a Cristo porque estaba necesitada de algo y tenía un vacío enorme en mi corazón, que yo me refugié en un montón de cosas hasta que finalmente dije, ya va, o sea, me estoy refugiando, me estoy refugiando en cosas que no tienen absolutamente nada de valor para mí, me está restando en mi vida. Hasta que una persona demasiado valiosa, en serio, me invitó y dije, wow, esto es increíble. O sea, yo nunca había recibido al Espíritu Santo, yo sabía que existía un Dios, pero esto es diferente. Pero nosotros a veces nos creemos superior a las personas porque somos hijos de Dios, a mí nadie me toca, a mí nadie nada, a mí nadie, yo estoy súper bien, alabanza, gloria a Dios y para aquí, para acá. Cuando la vida de nosotros es en un constante cambio, en un constante desarrollo. No es que ya recibimos el Espíritu Santo, me bauticé ayer, entonces ya estoy libre de pecado, el diablo no me va a tocar. No, antes es más drástico, porque van a venir pruebas en donde prácticamente vos tenés que estar bastante firme para decir, sí soy un hijo de Dios. Y lo más lindo acá, y es algo que vamos a ver más adelante, y es que no debemos ponerle trabas a una persona que quiera conocer de Jesús. No debemos ponerle trabas. Si alguien Es que quiere no es nuestro conocer de trabajo. Jesús, Nuestro trabajo es exacto. presentarlo. Nuestro trabajo es simplemente sembrarle una semillita a la persona. El que riega la semilla es Dios. Y la palabra que Sí. nosotros le demos a alguien nunca vuelve vacía, Cami. O sea, siempre hay algo No, allá en el pero corazón de esa no persona. es porque se la demos nosotros. Es porque Amén. es la palabra de Dios. Así es. O sea, lo que cambia es el mensaje, no no el mensajero. Y a veces nosotros nos damos tantos látigos, Cami, porque decimos tantas veces que le he hablado y no se convierte. Dios, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué ta, ta, ta? Cada persona tiene un Depende proceso de ti diferente. y no depende de ti. Exacto. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y la misión, y la gran comisión que tenemos siempre es predicar el Evangelio. Así es. La gran comisión no es ir por todo el mundo y convertir a las personas, no. La gran comisión es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Predicarlo. Me Que daban la gente se látigos, Cami. convierta o que la gente no se convierta no es nuestra responsabilidad. Así es. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio. Pero un evangelio de salvación. Me encanta. Abarca, Y me, la salvación es una consecuencia de haber vivido en el Evangelio y de haber conocido al Señor. La Biblia dice que la vida eterna es conocer al Señor. La vida eterna no es irse para el cielo, aunque nos vamos a ir para el cielo. La men. vida eterna es conocer al Señor. Oh, ¿te Conocerlo, tengo que imaginas? pasar tiempo con Él, tengo que leer su palabra, tengo que orar, tengo que escucharlo. ¿Cómo conoce una persona si no es hablando con ella? Así es. No hay otra manera de conocer a las personas. Y Dios es una persona, el Espíritu Santo es una persona. Amén. Y Él está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Nosotros tenemos la libertad en este tiempo y la tranquilidad de que si lo buscamos, Él nos oye. Entonces, dediquémonos a conocer al Señor. Eso nos va a garantizar que cuando nos muramos, porque nos vamos a morir, así no queramos, nos vamos a ir con Él. Pero Amén. no hagamos las cosas por irnos para el cielo. Así es. Hagamos las cosas porque amamos al Señor. Entonces, vámonos para Entonces el 2. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes
subieron a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. A eso se refiere el título. No sé, digamos que yo muchas veces no me fijo mucho en el título que tiene el capítulo, pero en este caso me gusta que dice el concilio de Jerusalén. Sí. ¿Sabes qué es un concilio? No, ¿qué es un Un, concilio, Cami? Empecemos por ahí. un concilio es una reunión de personas, pero no de personas cualquiera, sino de personas que tienen alguna autoridad, ya Oh. sea, ya sea eclesiástica o política o lo que sea. Por eso es que dice que los mandaron. Si tú ves, dice que Con los subieron a ancianos y Jerusalén la gente para de la tratar el iglesia. asunto con los apóstoles y los ancianos. La gente O de sea, no, estrato. no los iban a reunir con cualquiera, exactamente, que eran los ancianos y los apóstoles. Ah, por eso se dice el Concilio Vaticano. Por ejemplo, es una reunión de Aprendimos gente que algo. tiene algún poder y que van a tomar una decisión que es importante. Tan importante era en este sentido que era decidir, o decidir no, sino reconocer más bien, que no era necesario circuncidarse para que fueran salvos. O sea, Eso era una fueron decisión, con los cracks. eso era una decisión casi que doctrinal, era una decisión casi que de la doctrina del evangelio puro. Por eso los mandaron para Jerusalén. Eso no era un tema que podían decidir ellos ahí, los fariseos cualquiera, sino que era, los tenían que mandar donde los ancianos y los apóstoles. Entonces eso me parece bonito del versículo 2. ¿Entendieron qué significa un concilio? Hasta ahora mi cabeza hace puf, Concilio Vaticano, ya sé de dónde viene la palabra. Vea, eso es lo Concilio es una mejor reunión, de leer la es Biblia. una- Uno aprende. Uf, me siento feliz. Listo, Cami. ¿Qué ¿listo? más? Entonces sigamos. En el Sigamos 3, con el 3. Sí, versículo 3, entonces, Hechos 15. y los ancianos, enviados por la iglesia al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles, y estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos, tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Mm. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Tengo ahí una objeción. Señora. Vamos a mirar, como dice que algunos creyentes fariseos, uno a veces dice, ah, usted es un fariseo, molestando, ¿no? A veces es un chiste cristiano, pero a ver, yo ni siquiera sabía exactamente lo que significaba un fariseo. Así que Ok. busqué, no en Wikipedia, busqué en otro lado, en otro lado, y decía lo siguiente, fariseo. Persona que pertenecía a un grupo religioso judío de la época de Jesús, que se caracterizaba por observar escrupulosamente y con cierta afectación, es decir, como con mucho gozo, los preceptos de la ley mosaica, es decir, de Moisés. En general, o sea, en términos generales, eran aquellas personas que se interesaban por la manifestación externa de esos preceptos que por seguir el espíritu de la ley. Entonces, por eso ellos estaban siempre defendiendo la ley de Moisés. Ok. Entonces, vuelve a leer el primer renglón que leíste, por favor. Persona que pertenecía a un grupo religioso judío de la época de Jesús. Ok. Fíjate que en la Biblia no dice que pertenecían a un grupo religioso. Dice No, que pero dice pertenecían a una creyentes. secta. Dice que pertenecían a una secta. Sí, es que no es lo mismo un creyente que un discípulo. O sea, un creyente es alguien que cree en Dios. Eso no Sí. significa que obedezca a Dios. Eso no significa que crea que Dios es la verdad. Sí, mucha gente dice yo creo en Dios, pero no leo la Biblia. Todo el mundo cree en Dios. No, no todo el mundo cree en Dios, pero sí. Hay mucha gente que dice que no cree en Dios, pero si tú hablas con ellos, a la final sí creen en Dios. Sí, total. O sea, dicen no creo en Dios, pero se pinchan y dicen, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y si Dios no existe, O la típica si de les duele la, si les duele la Diosito es cabeza, fiel. dicen, ay, Dios mío, qué dolor de cabeza. Pero no creen en Dios. Es cierto, es cierto. Hay Entonces, muchos ateos. Hay muchos ateos que dicen, bueno, sí, amén. O que Dios lo bendiga, o gloria a o Dios. que dicen, o que dicen, si Dios quiere, nos vemos mañana. Si Porque Dios lo tiene quiere, sí. comprado.
lo No tienen se le como una olvide. muletilla, lo Sí, tienen es como una cierto. muletilla, pero no, Pero al menos lo dicen, o sea, pero bueno, pero creer en Dios va más allá de decir Dios lo bendiga, exacto. ¿sí? Entonces ser un creyente no te hace, primero que todo no te hace ni mejor ni peor que nadie, no te hace salvo ni condenado, sencillamente es que tú eres consciente de que hay un Dios que existe, Sí. que tú no le crees, que tú no lo obedezcas, que tú no lo conozcas, es otro tema diferente, pero tú crees que existe, ¿sí? Entonces, bueno, ¿dónde íbamos? Que pertenecen a Que una pertenecía secta. a la secta de los fariseos Tipo. y afirma. Entonces, no me parece correcto que se afirme que es un grupo religioso, es una secta. Ok, ¿Qué significa una secta? Que es, que es un grupo de personas que tienen una doctrina equivocada. ok. Correcta, es un grupo religioso. Bueno, entonces, Cami, ayúdame a ¿Dónde te entender lo quedaste? siguiente. Dice, Señor. en el versículo 5 dice, entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos. Cuando dice algunos creyentes que pertenecían, ¿es que algunos fariseos creían en Dios? No, pues bueno, sí, también creían en Dios. Es que los fariseos, o sea, tampoco eran gente del común. Los fariseos eran incluso sacerdotes y gente que predicaba la ley de Moisés, pero que les dicen fariseos porque eran rigurosos, exigiéndole a la gente que la cumpliera y que Mm, practicara todo lo que la ley de Moisés decía, y se la conocían de memoria, al derecho y al revés, pero si uno veía sus vidas en realidad, ellos muchas de las cosas que predicaban no las aplicaban. A eso se refiere por eso es que uno dice a la gente, usted es mucho fariseo, o sea, usted me dijo una cosa y no me cumplió lo que me decía. Me como hizo a mí, mentiroso, sí, como hipócrita. como hipócrita, que habla una cosa pero hace otra. Entonces los fariseos conocían la ley, creían en Dios y creían que la ley era la verdad, pero vivían como se les daba la gana. Mm, Exigían a la gente que cumpliera con la ley. Y el que no cumplía con la ley lo criticaban, lo juzgaban y hasta lo hacían matar por incumplir la ley. Pero ellos se fuerte, pero aprovechaban cierto. de su posición Cami, de poder. Es un grupo de personas que conocían la ley, pero que vivían como se les daba la gana. Básicamente eso es un fariseo. Pero que sí se atrevía a criticar a la gente que no cumplía. Por ejemplo, a Jesús lo sí, retaron y le dijeron que era un falso porque sanó a un enfermo en un día de reposo, que se suponía que los judíos no podían hacer nada el día de reposo. O sea, una de las cosas de la ley de Moisés es que los judíos tienen que guardar su día de reposo y en ese día no hacen absolutamente nada. el sábado, Y Jesús, sí, y el Jesús sabbat. sanó a un enfermo, el sabbat, y Ajá. Jesús sanó a un enfermo. Y entonces Sí. le dijeron que él estaba quebrantando la ley de Moisés. Pero Jesús lo sacudió como tenía que ser. Y Ay, el más lindo de todo, Jesucito. a Jesús sí es un crack, ese sí es un crack. Sí, ese sí es un crack. A veces le tengo que Cristiano Ronaldo. No. Jesús es mi No, crack. papi, El Jesús es mi líder, superhéroe. jefe, héroe, o sea, Jesús, no, de todo. Jesús es el El top de los tops. médico, o sea, el psicólogo, psiquiatra, todo, 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 el crack. No, Pero bueno, Jesús es top. Bueno, entonces, entonces, vámonos por cuál, Cami. entonces sigamos en el 6. Los 6. apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto y después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Entonces, ahí les estaba mostrando, eso es claramente lo que está diciendo Pedro ahí, es la salvación no depende de si se circuncidan o no se circuncidan, de si cumplen la ley o no cumplen la ley, depende de si el Espíritu Santo está en ellos o no. Si el Amén. Espíritu Santo está en ellos o no, está en ellos, serán salvos y serán transformados. Si el Espíritu Santo no los bautiza y no llega sobre sus vidas, ellos van a seguir estando condenados como estaban antes. Así cumplan la ley de Moisés. Cami, porque ya no se cumple ese mandamiento, el de la circuncisión, ese mandato de Moisés. No es que no se cumpla, es que esa es la ley de Moisés para los judíos. Porque lo que pasa es que antes, en el Antiguo Testamento, no había venido el Espíritu Santo, ni había venido Jesús. Entonces, la forma de redimir los pecados y de pedir perdón era diferente como se hacía.
a como se hace hoy en día. Porque Jesús ya vino y se murió en la cruz por toda cada uno de nosotros y resucitó. Y dice la Biblia que este es el sacrificio perfecto y que ya nunca más tendremos que hacer sacrificios para la redención de los pecados. Porque ya Jesús pagó una vez y para siempre. Y cuando Jesús se fue para el cielo, dice que nos mandó al Espíritu Santo para que habite en nosotros y para que podamos tener comunión directa con el Padre. Antes, la forma de redimir los pecados era diferente. Aquí me podría quedar toda la noche explicándoles cómo era antes, pero antes lo que se hacía era que una vez al año el sumo sacerdote, ni siquiera cualquier sacerdote, sino el sumo sacerdote, o sea, el top de los tops, entraba hasta una división del templo que se llamaba el lugar santísimo, y allá hacía un sacrificio especial para la redención de los pecados de todo el pueblo. Pero podía ser que Dios estuviera muy airado con ese pueblo, y ese sacerdote muchas veces se moría dentro del lugar santísimo, porque la presencia de Dios lo mataba. Si él no llegaba suficientemente purificado, digamos, o los pecados eran demasiado terribles, o muchos, entonces se podía morir. Pero ya, hoy en día, nosotros como gentiles, somos insertados en el pueblo judío, pero no adoptamos las costumbres y las tradiciones judías. Sencillamente, somos aceptados dentro del pueblo de Cristo, que es el pueblo judío, dentro de la iglesia del Señor, por la misericordia del Espíritu Santo y porque el Espíritu Santo nos bautiza. Entonces, quedamos insertados a su cuerpo y a su pueblo, pero eso no significa necesariamente que tenemos que cumplir a rajatabla las tradiciones judías. Eso es una tradición judía, pero no es un requisito para salvarse. Los judíos tienen que creer en Jesús para irse para el cielo y nosotros también. Pero los judíos tienen que circuncidarse. Los otros podemos o no hacerlo, pero eso no nos hace ni mejores ni peores, ni más santos ni más salvos. Vea, estoy sudando, qué crack, Gaby. Qué crack. Desde ya quiero, por favor, te invito al siguiente parte. Mucho crack. No lo pudiste haber Gracias, dicho mejor, de veras. O sea, ¡wash! Acá respondimos, bueno, vos respondiste a la pregunta que típicamente nos hacen a nosotros es, bueno, ajá, ¿y por qué ya no cumplimos con las mismas leyes de Moisés? Sigamos, Listo, Gaby, sigamos. que eso está candente, eso está una chimba, así que Sí, hagámosle, vamos por dónde. 8. Dios que 9. conoce el corazón humano mostró que los estaba dando desde el Espíritu Santo. Lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, ¿ves? Purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de estos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Imagínate Más bien hoy en como... día. Les voy a hacer esta pregunta a los hombres, a todas las 21, 22 personas acá y 5 acá, les voy a decir lo siguiente. Hombres, solamente contésteme esto. Y es lo siguiente, ¿ustedes aceptarían hacerse la circuncisión hoy en día con la edad que tienen? No, está ni loco. Por acá me respondieron que ni loco. Ni loco. Y es que exactamente esto es lo que dice acá en Hechos 15, capítulo 10. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros, ni los antepasados por acá dicen que no, que baila, que yo no sé circuncidar? Sí, ni siquiera nuestros antepasados hemos podido soportar. O sea, yo no me imagino, hoy en día, John también dice no. Entonces, imagínense ellos a esas alturas diciéndole, miren, una persona si tenga 40, 50, 80 años, se tiene que circuncidar para que sea salva. Imagínense eso. Imagínense la época de antes, la verdad yo me les quito el sombrero a esos hombres, porque imagínense antes que no había anestesia, muchachos. No había anestesia. Así les tocaba. O sea, les tocaba así. O sea, aguantarse el dolorcito. Gloria a Dios, de verdad, y en serio lo digo literal, gloria a Dios de que ya esas costumbres no existen en estos momentos. En Occidente no es una costumbre tradicional y no es una ley como para los judíos. Versículo 11. No puede ser, más bien como ellos creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la fe. O sea, por la fe en que es por gracia, más bien. ¿Que sí o sí los judíos deben hacerlo?
O sea que si no lo hacen, ¿no van a ser salvos, según los judíos? No te puedo responder eso. No, o sea, yo no te puedo responder si van a ser salvos o no. No sé, porque yo, lo que te digo, yo no salvo a nadie. Lo que sí sé es que la tradición judía lo exige y que todavía se hace. ¿Por qué es la tradición? Porque ellos son obedientes a la ley a rajatabla, los judíos. Y tradicionalmente siempre lo han hecho y ellos creen que esa es la verdad y que ese es el camino y lo siguen haciendo. No sé si los judíos no lo hicieran, si se van al cielo o no, porque eso no depende de mí, como te digo. Lo que sé es que la Biblia enseña que uno se va al cielo por la fe en el Espíritu Santo, en Jesús. Amén. Dice que todo aquel que cree en su corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos y confiesa con su boca, este será salvo. Entonces, no te puedo decir si los judíos no se circuncidan, si se van para el cielo o no. No tengo ni idea. Los judíos creen en Jesús como el Mesías. Hay dos corrientes del judaísmo, que se llaman los judíos mesiánicos, que son los que creen que Jesús es el Mesías, y hay judíos no mesiánicos, que creen que Jesús existió y vino, pero que no era el Mesías y están esperando todavía la venida del Salvador. Mesiánicos se llaman mesiánicos porque creen que Jesús era el Mesías. Hay un nuevo movimiento de los judíos mesiánicos. ¿Cómo pueden ser judíos y mesiánicos? Pueden ser judíos y mesiánicos, judíos porque pues nacieron en ese pueblo, en el pueblo y su, digamos que su religión tradicional es el judaísmo, pero son mesiánicos porque creen que Jesús sí es el Mesías y aceptan el Nuevo Testamento como la palabra de Dios. Los judíos tradicionalistas no aceptan que el Nuevo Testamento sea la palabra de Dios, solo creen en el Antiguo Testamento y en la ley de Moisés. Entonces, toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y los prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo: Hermanos, escúchenme. Simón nos ha expuesto como Dios desde el principio tuvo a bien escoger entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Entonces, aquí este Simón del 14 es el mismo Pedro de arriba, que Y será tengo Simón Pedro. una cosa. Jacobo, uno de los discípulos, lo mató Herodes. Herodes, sí. Sin embargo, este Jacobo es el más conocido como Jacobo el menor o Santiago el menor. El Ok. otro era más conocido, el que se murió era como Jacobo el anciano o Santiago el anciano o Santiago el mayor o Jacobo el mayor. O sea, era uno viejo y uno joven. Este Este es que el está joven. hablando acá es el joven, porque el otro Herodes lo mató. Lo mandó a matar, sí. Herodes no lo mató porque Herodes es un cobarde. Herodes lo mandó a matar. Sí, exacto, lo mandó matar. ¿Listo pues? Bueno, Entonces, entonces dice, con el, esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito. Y entonces ahí empieza el 16 que dice, después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David, reedificaré sus ruinas y la restauraré, para que busque el Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Eso es una referencia cruzada creo que es del profeta Amós, que fue el que ok. dijo eso. No, cuando dice que con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito, o sea, lo que está escrito es el libro del profeta Amós, que es donde dice eso. Fíjate que desde el 19, desde el versículo 19 hasta el versículo 20, Cami, viene la parte que más me gustó. Esta parte me voló la cabeza, que creo que en serio los cristianos que están por aquí conectados escuchen esto y los que están conectados escuchen esto para tenerlo en cuenta, para que por favor lo lean, lo subrayen y lo apliquen. Dale, Camilo, suéltala. ¿Qué dice el versículo 19? Dice, por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien, debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por ídolos. Ahí voy. Me encanta esta palabra, Cami, y es lo siguiente, y dice, más bien, o sea, no, nosotros como seguidores de Jesús o más conocidos como cristianos, no debemos ponerle trabas a alguien que quiera conocer de Dios. Pero lo más sabroso acá, y creo que en serio, esto va a ser un post porque dice lo siguiente, más bien, debemos escribirles que se abstengan
La palabra abstengan es que no los estamos obligando a que hagan las cosas, sino más bien nosotros, o sea, como nuestro deber es como, oye, Abstente espere, o o absténgase. sea, bueno, usted absténgase de hacer este tipo de cosas, mire que le va a hacer mejor, o sea, fíjese las consecuencias que puede traer esto, no sé qué, pero Sí, nosotros no es estamos como acá, sugirámosle. Es como si exacto, sugirámosle y recordémosle, total. pero no lo condenemos y no lo obliguemos. Muchas personas Porque utilizan esto y utilizan el verbo tener, ¿no? Entonces empieza como, es que usted tiene, es que usted tiene, es que usted debería, es que usted, wow, 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 wow. y sí, En- o sea, si uno va a la verdad de la Biblia, sí, sí es el deber cristiano, es pero el uno no puede deber, obligar, uno no puede imponer y obligar a exacto. la gente. A eso es lo que voy, Cami, porque es que muchas personas dicen, es que usted tiene que hacer esto, es que usted debería hacer esto. ¡Wow, wow! Un momento, calmémonos y bajémosle un Porque momentito la revolución. igual sí dice, escribámosle que se abstengan, o sea, escribámosle que no hagan Mira, eso. exacto, Sin embargo, escribámosle sin embargo, que de que no lo hagan o que sí lo hagan, no depende de su salvación. Depende, exactamente, Cami. Sin porque ellos lo pueden hacer porque no conocen. Entonces, escribámosles para que conozcan lo que deben hacer y ujú, ellos verán si lo hacen o no. ellos Pero verán, a nosotros nos exacto, corresponde informarles qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen, o qué están haciendo exacto. bien y qué están haciendo mal. Y muchas veces caemos en ese error porque queremos que las personas sean transformadas y empezamos, es que usted tiene que hacer esto, es que usted debería hacer esto, es que una cristiana debería hacer esto, es que usted tiene que hacer esto por ser cristiano. O sea, un momentito. O sea, nosotros no somos quién. Y aquí mismo dice la palabra y les voy a volver a leer Hechos 15 y le voy a volver a leer versículo 20. Más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado. Ojo, Por los ídolos. debemos, exacto, pero es abstengan, que se abstengan, como sugerirles que no lo hagan. Todo lo contaminado por los ídolos, la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y la sangre. Ujú. O sea, O sea, pero es que dice, ojo, dice, más bien debemos escribirles que se abstengan. O sea, ellos de pronto no se abstienen porque no conocen, pero entonces escribámosles para que conozcan y se abstengan. No es que si quieren abstengan, si quieren no. O sea, no tienen tampoco muchas opciones. Solo que ellos no pueden decidir por los demás. O sea, escribámosles para que ellos sepan que se deben abstener, pero si se abstienen o no, no es nuestro problema. Nuestro problema es informarles que se abstengan. Ya con ellos, con Dios, si Dios los salva o no los salva. Eso es su problema. total. Eso es un problema de Dios. Yo debo advertir y decirle a la gente, por ejemplo, no digas mentiras. La ley, la palabra de Dios dice que no se deben decir mentiras. Es una de las 7 cosas que Jesús aborrece. Ya si tú las dices o no las dices, es tu problema. Pero yo ya cumplí con mi misión y mi parte de Ujú, avisarte que Dios dice que no se deben decir mentiras. así es. A eso se refiere. Escribámosle que no hagan esto, pero no les impongamos y les digamos, si no se abstienen de comer eso, se van a ir al infierno. No sabemos. No sabemos porque es que eso no depende de nosotros. Porque nosotros nos salvamos. Ni nosotros nos Amén. inventamos las reglas. Las reglas se las puso Dios. Y Dios no puede ser burlado. O sea, Él va a saber si uno cumplió o no cumplió. Así uno se haga el lindo, se haga el bonito, y llegue allá con cara de perro regañado y con el rabo entre las piernas. Y no cumplió, no cumplió. Total, sí. Pero no cumplió porque no quiso, no porque no sabía. Es diferente. Uno puede incumplir porque no sabe o puede incumplir Por a ignorancia, propósito. porque O no sea, quiere, sí. exacto. Entonces, si tú incumples por ignorancia o por desconocimiento, pues también estás pecando, pero tú no sabías. Entonces no puedes tener el mismo castigo y el mismo juicio que una persona que incumple sabiendo. Tiene Por lógica. ejemplo, en Bogotá existe una norma que se llama el pico y placa. Si tú no eres de Bogotá y vienes un día casualmente y te tocaba pico y placa y te para la policía, pues te van a poner una multa. Pero tú incumpliste porque tú no sabías. Pero si tú vives en Bogotá y tú conoces la regla e igual te sales, pues te ponen una multa. Pero la intención es diferente. Ujú, Entonces, total. Dios es más justo que la ley, es más justo que la policía. Entonces, Él va a, y Él sabe
que tú realmente incumpliste porque tú no sabías. A ti Total. nadie te dijo nunca. Y no porque te dijeron, te escribieron que no hagas esto y tú lo hiciste igual. Importa un Ujú. pepino. Entonces, el juicio tiene que ser diferente. La justicia tiene que ser diferente. La consecuencia probablemente es la misma, pero el juicio no puede ser igual para una persona que peca por desconocimiento que para una que peca a propósito. Listo, Cami, Entonces, ¿continuamos o qué? así, sigamos. El 21. Entonces, el 21. En efecto, desde tiempos antiguos, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. 22. Entonces los apóstoles y los ancianos de común acuerdo con toda la iglesia, es decir, el concilio, los apóstoles, los ancianos y toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, y escogieron a Judas llamado Barsabás Ah, y a Silas, que tienen buena reputación entre los hermanos. Señora. ahí cuando habla de Barsabás, es la misma persona que cuando se estaba escogiendo en Hechos capítulo número 1, cuando se murió Judas Iscariote, que se ahorcó y bueno, en fin, Sí, necesitaban a otro discípulo más y ellos echaron a suerte y ganó Matías. Pero entonces estaba sí, entre este Barsabás del que está hablando acá y Matías. Entonces, este sí, mismo Barsabás es el mismo de Hechos capítulo 1. sí, sí, porque fíjate que lo escogieron, o sea, igual Barsabás era un anciano, Sí, era un tipo importante. No, puede que no estaba considerado entre los discípulos apóstoles de Jesús, pero era un tipo era importante, era un profeta. tipo con autoridad, era un tipo reconocido, que tenía autoridad, que su vida hablaba bien de él. Total. Era un hombre de Dios, era un hombre de Dios, sin duda, a pesar de que no tenía el título de discípulo. ¿Mm? Ujú. Entonces escogieron, Versículo 23. versículo 23. Con ellos mandaron a la siguiente carta, los apóstoles y ancianos, a nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia. Sí. Saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándoles con lo que les han dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ujú. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Judas es el Nos, mismo Barsabás. Judas es el mismo Barsabás. Nos Sí. pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga, aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos de sangre, a los ídolos de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas. Con nuestros mejores deseos, chuchuchu. Entonces, básicamente lo que hicieron fue un acta del concilio y le dijeron a Pablo y a Silas: lleven esto, que es el acta, esa es la ley, la normatividad nueva, la doctrina nueva, y váyanse con estos manes y preséntensela a los que han recibido la información equivocada. Wow. Básicamente eso es lo que dice ahí. Entonces en Ahora, el 30. Una vez despedidos, ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la congregación y entregaron la carta. Los creyentes la leyeron y se alegraron por su mensaje alentador. Judas y Silas, que también eran profetas, hablaron extensamente para animarlos y fortalecerlos. Después de pasar algún tiempo allí, los hermanos los despidieron en paz para que regresaran a quienes los habían enviado. Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía enseñando y anunciando la palabra del Señor en compañía de muchos otros. Empieza entonces el desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos. y Juan Marcos era su sobrino. Juan Marcos era sobrino de Bernabé, que es el que escribió el Evangelio de Marcos. Juan Marcos fue el que escribió el Evangelio de Marcos. Sí, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y Que no eso había sucedió, seguido. que eso Eso sucedió sí, en Hechos 13, que estaban por allá y los dejó ahí como desde, solitos. como desde el 12:6 hasta el 13, no sé qué. Y no Versículo había 39. seguido con ellos en el trabajo, 39. Se Ujú. produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse Bernabé se llevó a Marcos Que es Juan y se Marcos. embarcó rumbo, y se embarcó rumbo a Chipre,
Mientras que Pablo escogió a Silas, después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, y Pablo partió y viajó por Siria, Cilicia, consolidando las iglesias. ¡Yay! Y terminamos, Hechos 15. No me puedo ir, Cami, sin hacer la oración. No, no, tenemos que orar, eso sí. Quiero Claramente escucharte orar. tenemos que orar. Cerremos los ojos o con los ojos abiertos, con los ojos cerrados. Yo siempre les digo como ustedes deseen orar. Y ya sabemos de que donde hay más de dos personas, Dios siempre está ahí como escuchando. Donde hay Entonces, más de dos primero los que reunidos en su bendiga a nombre. todos. El, Claramente, ¿no? el, Porque, requisi- el, porque recu- el requisito de que sea en su nombre es importante. sí, ¿no? Aunque él está Porque en no todas puede, partes, aunque él en realidad está en todas partes, pero digamos que él podemos estar dispone su reunidos, oído pero sin cuando su la gente, nombre, ¿cierto? sí, en nombre de otro, Uy, no, no. ¿no? No, no, Pero en el es nombre este- solo de Jesús. no es este el caso, porque en este caso estamos reunidos a los pies del que manda. El que se sabe, el más crack, Sí, el sí, papi. es el duro. Bueno, pues, entonces, buenas noches Dios, buenas noches Espíritu Santo, buenas noches Jesús. Señor, muchísimas gracias por este momento. Gloria a ti, Señor, siempre, Señor. Gracias. Gracias por las personas que se conectaron. Gracias, Señor, porque sabemos de que las personas que se conectaron, Señor, es porque tú tenías un propósito en ellos, Señor. Gracias porque así sea uno, Señor, que haya recibido este mensaje, Señor, o se haya quedado todo el live, Señor, recibiendo tu palabra, Señor. Es una semilla, Señor, más. Que seas tú, Señor, quien hace florecer esta semilla, Señor. Que seas tú, Señor, siempre con nosotros. Gloria a ti, Señor, porque hubo un excelente internet, hubo una excelente señal, Señor. Gracias por toda la sabiduría que siempre estás aquí, Señor, y que nos pones, Señor. Gracias al Espíritu Santo también. Gracias, Señor, por darnos este querer como el hacer. Gracias, Dios, porque nos das esta oportunidad de estar aquí escudriñando tu palabra, Señor, y sobre todo estudiándola, leyéndola, Señor, y compartiendo tu palabra, Señor, que es lo más delicioso. Dios, te pido por la vida de todas las personas que se conectaron. Te pido, Amén. Señor, por la vida de las personas que se van a conectar después y poder ver este en vivo más adelante, Señor. Bendigo sus vidas en el nombre de Cristo, Señor. Te pedimos por algo en especial, por Vilma. Te pedimos, Señor, porque solamente tú, Señor, eres el único, Señor, que puede hacer milagros, Señor. Te pedimos por la familia de ella, Señor, por sanidad en su casa. No sé ni sabemos la situación por la cual está pasando, Señor, pero ella nos escribe, Señor, con esa petición. Y es increíble, Señor, que personas del otro lado del charco, Señor, escriban, Señor, porque sabemos de que la gloria siempre es para ti. Y si estamos aquí reunidos, Señor, escuchando tu palabra y escuchando estas oraciones que hemos hecho en tu nombre, Señor, es porque solamente confiamos en ti, Señor. Tú sabes el por qué las personas se unieron, tú sabes el propósito, Señor, y lo más delicioso y lo más gratificante es que este momento ya estaba escrito en nuestras vidas, Señor. Amén. Gloria, Sí. Señor, por la vida de Camilo, Señor. Gloria, Señor, a ti, porque me diste como esas ganas de invitarlo, Señor. Gracias porque siempre aprendo de ti, Señor. Gracias por este hermoso proyecto de Leamos Juntos la Biblia, Señor, porque es increíble poder tener invitados tan especiales como Cami también, como Katy también en algún momento estuvo, Señor. Y gracias por todas las personas, porque siempre, Señor, aprendemos más de ti, Señor. Gracias, Señor. Bendigo la vida de Camilo, de su familia, Señor, todos sus proyectos, Señor, todos sus sueños, Señor, acobíjalo esta noche, Señor, y no solamente a él, sino también por mi familia, por mi vida y por la vida de todas las personas que están conectadas, Señor, también te pido para que seas tú, Señor, eh, dándonos ese gran privilegio de poder estar siempre, Señor, al lado tuyo, nunca solo nos dejes, haznos invisibles, Señor, ante tus enemigos y también hacia los nuestros, Señor, y te pedimos, Señor, que derrames tu sangre, Señor, en nuestro hogar, para que nada, absolutamente nada toque nuestra morada, ninguna enfermedad, ni ningún virus, ni nada, Señor, que quiera atormentar nuestra familia, que quiera atormentar nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestras acciones, nada, Señor, que siempre estemos siempre unidos contigo, Señor, y te dedicamos este espacio, Señor, y te dedicamos este día, Señor, que termina y todo lo que pasa, Señor, en toda esta semana que viene, Señor, para que
siempre veamos la gloria tuya, Señor. Así sean las Amén. cosas malas, en las cosas buenas, Señor, que siempre estemos en ti y que nunca nos olvidemos de que el único Dios que existe en esta tierra eres tú, Dios. Gracias, Señor, por la vida de tu primogénito, Señor, y gracias, Señor, por este espacio. Y qué deleite, Señor, es que nos das con esa hambre y esa sed de tu palabra y esa hambre y sed de saber de ti, Señor. Bendigo a todas las personas en esta noche, Señor, en el nombre tuyo. Amén y amén. Amén. Listo. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas, muchas Chao, gracias a Carito, todos. muchas gracias. Entonces, un abrazo y Dios los bendiga.